Bienvenidos a la Asociación Espírita de Valencia. Soy José Lanzuela, tesorero de la asociación, y os doy la bienvenida a todos. El motivo de reunirnos aquí hoy es el de celebrar una conferencia coloquio impartida por don Juan Antonio Durante, conferenciante argentino de fama internacional, que desarrollará el tema considerando las ciencias psíquicas. Don Juan Antonio Durante, como orador vinculado al área del espiritualismo moderno, ha expuesto sus ideas y conocimientos en reiteradas oportunidades en todos los países de América del Sur, en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en países de Europa y en Japón, totalizando 147 ciudades de 26 países que lo invitaron para tal fin. Tradujo del portugués al español 17 libros del escritor y orador brasileño Divaldo Franco, referidos a los temas que domina y difunde, los que son distribuidos en más de 20 países de habla española, habiendo cedido sus derechos de autor en favor de la obra asistencial a niños carentes que mantiene el citado escritor en Salvador Bahía, Brasil. Tuvo participación activa en diversos congresos internacionales, a saber, el celebrado en Brasilia en 1989, el de Lieja, Bélgica, en 1990, en Puerto Rico en 1991, en San Pablo en 1991 también, en Madrid posteriormente en 1992, en Puerto Rico en 1993, en Colombia en 1994, Encuentro Espírita en Miami 94 y el primer Congreso Espírita Mundial en Brasilia 1995. Fue fundador de varias instituciones espíritas de su país y del extranjero, y ha sido profesor del Instituto de Enseñanza Espírita de la Confederación Espírita Argentina, a quien representó en todos los eventos internacionales a que asistió, así como también fue miembro fundador de la Federación Espírita Juvenil Argentina y del Consejo Espírita Internacional. Sus facultades psíquicas puestas al servicio del bien le posibilitaron disminuir sufrimientos y probar la inmortalidad del alma, que sostiene desde la tribuna. De formación intelectual humanista, su desempeño laboral se concretó en importantes entidades bancarias de la capital argentina, justamente en el área de las relaciones humanas. En la actualidad se encuentra jubilado, lo que le permite una dedicación de tiempo integral a la divulgación de los temas que expone, con solvencia intelectual y fundamentación experimental. Cuando quiera, Juan Antonio, les pido la palabra. Voy al ruedo. Voy al ruedo, entonces. Pues muy bien. Será necesario decir de lo felices que nos sentimos de encontrarnos una vez más en esta Valencia de la que oíamos hablar en nuestra infancia, allá en la lejana Argentina, y que pensábamos cómo sería. La verdad que seguimos en la nebulosa porque todavía no conocemos lo que es Valencia, pero sí conocemos a los valencianos y nos sentimos muy felices de estar con ellos, estrechándolos en un abrazo muy fraterno que les devolvemos ahora. El tema que hemos escogido para la tarde de hoy, reconocemos que tal vez sea un tema que tenga exceso de información, pero en virtud de que estamos totalmente recibiendo constantes informaciones también por los medios masivos de información, ya sea orales, escritos, visuales, sobre la fenomenología paranormal y todos los elementos que la componen, sin que haya por parte de esos informadores una explicación cabal, racional, de manera tal que el que recibe la información muchas veces saca conclusiones que no son las más convenientes ni las más correctas, y sí a veces entra en el campo de los supuestos, que es perjudicial para la verdad propiamente dicha. Por eso nosotros hemos tratado de hacer este trabajo que esperamos
a pesar de que pueda parecer tedioso, pueda servir para tener un conocimiento relacionado con lo que son las ciencias psíquicas. Las ciencias psíquicas, como veremos, es un fenómeno, es una ciencia que estudia los fenómenos que surgen del psiquismo humano y por lo tanto ha llamado la atención desde la antigüedad. Y por eso nosotros en este presente que nos toca vivir no podemos descuidar un fenómeno tan notable como es el que produce el hombre con diferentes elementos que hacen a su existencia en la Tierra. Grecia es el punto culminante de la filosofía y el arte antiguo, y de allí es donde se consiguió el más importante elemento de la cultura. Grecia fue la puerta o el puente del conocimiento que venía de Oriente junto con el conocimiento de Occidente. La cultura religiosa de Grecia fue laica, abierta, sin castas, plena de belleza y sencillez y libertad, ya que no fue fundada por sacerdotes, sino por poetas y por filósofos. Los más hábiles eruditos reconocen que la mitología helénica es el mayor esfuerzo del ingenio humano para imaginar las cosas espirituales o divinas. Fue un pueblo convencido de una vida personal después de la muerte y de la existencia del principio espiritual, preexistente al nacimiento y sobreviviente a la muerte, que renace en vidas sucesivas. Las almas de los antepasados recibían el culto del respeto y eran invocadas para obtener de ellas consejos y orientaciones. Cada cual tenía su espíritu particular, individual, su daimon, que le acompaña. Daimon es el nombre que se daba en Grecia al genio, al espíritu, a lo que las religiones tradicionales llamarían guía o el ángel de la guarda. Aunque estas creencias tienen alguna vaguedad en Homero, el notable escritor griego, vemos sin embargo en la Ilíada, su hermoso poema épico, cómo los moribundos profetizan acontecimientos y Aquiles, el mayor de los héroes, es visitado durante el cerco de Troya en su tienda por el alma de Patroclo, que recién había muerto en el campo de batalla. Eso lo encontramos en la Ilíada. Orfeo fue el filósofo, poeta y músico que estableció inicialmente un cuerpo doctrinario coherente, compendiando las más exquisitas verdades espirituales con sus himnos vibrantes, y los reformuló, otorgándole significados de más alta trascendencia. Por otro lado, los oráculos fueron los centros psíquicos más importantes de la antigüedad. Allí se verificaron fenómenos paranormales espectaculares, y el más antiguo del que se tienen noticias, que podríamos considerar el experimento científico más antiguo, lo registró Heródoto de Halicarnaso, que vivió en el siglo V a.C., a quien Cicerón llama el padre de la historia. Y nos cuenta Heródoto que Creso, el rico soberano de Lidia, preocupado por las conquistas de Ciro, el joven rey de Persia, y pensando que su país sería el próximo objetivo, decidió consultar a los oráculos, pero quiso antes poner a prueba las habilidades de las pitonisas de los templos griegos. Para ello envió su gente con la siguiente misión: debían contar 100 días desde la partida, y exactamente al 100º día consultar a los oráculos preguntando qué estaba haciendo el rey en ese momento, llevándole luego por escrito las respuestas. Al regreso de los mensajeros, Creso leía ávidamente las respuestas y estaba decepcionado con la inexactitud, hasta que llegaron los emisarios de Delfos con el mensaje de la pitonisa, la cual había escrito en versos hexámetros: sé el número de la arena y la medida del mar. Al sordo mudo comprendo y oigo la voz del que calla. Olor me viene a mientes de acorazada tortuga que con carnes de cordero se cuece en olla de bronce,
bronce tiene por debajo y bronce tiene por encima. Absolutamente cierto. Creso realizaba el día fijado algo muy difícil de adivinar. Coció junto varios trozos de carne de una tortuga y un cordero dentro de una olla de bronce con su tapa. Un fenómeno nítido de clarividencia y un hito histórico, su verificación experimental. Esto figura en los 9 libros de la historia, libro primero, páginas 46, 47 y 48, para que cualquier persona que desee verificarlo pueda encontrar. Y a este tipo de fenómenos pertenece a los fenómenos que investigan las ciencias psíquicas. ¿Qué entendemos por ciencias psíquicas? Eugenio Sty, que desapareció en 1938, haciéndose a sí mismo esta pregunta, esclareció: si nos apegamos a la etimología del término, veremos que la ciencia de los fenómenos tiene relación con psiquismo, con espíritu. Las ciencias psíquicas no serían entonces otra cosa sino las ciencias psicológicas. Pero en realidad el uso confundió bajo la misma denominación al conjunto de fenómenos extranormales que son tributarios del espíritu humano, por cuanto parece que ellos van más allá de las posibilidades fisiológicas del cerebro. Fenómenos eso que Milwarak llamó psicología desconocida y Charles Richet metapsíquica. Aún existe un modo más claro. En la sesión del 5 de septiembre de 1923, en el segundo Congreso Internacional de Pesquisas Psíquicas, conceptó la cuestión que la comisión consideraba de significado muy elástico para el crisol de los fenómenos estudiados por el referido Congreso. No había ningún inconveniente en conservar la expresión de ciencias psíquicas, siempre que quedase bien claro que ella debía aplicarse a los fenómenos que en Francia se conocían como metapsíquicos y en Alemania como parapsicofísicos. Entonces vemos que tanto Sty como el Congreso excluyeron a los fenómenos espiritistas de la conceptuación de ciencias psíquicas. En lo que discordamos, pues al referirnos a ella, incluimos no solo el concepto de Sty, el del Congreso, sino también el de los fenómenos espiritistas. La expresión ciencias psíquicas fue empleada por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, fundada en junio de 1882. Y hace ya más de un siglo que, como se supone, que es conocido el término psiquismo, en el sentido que actualmente es aplicado, ya que según nos informa Robert Wallace, data de 1852. Para mejor comprender el desarrollo de estas ciencias, las hemos dividido en 3 épocas y 7 períodos. La época preespirítica, o sea, antes del advenimiento del espiritismo, la época espirítica propiamente dicha y la época post-espirítica. Tal vez esta clasificación no esté sujeta al beneplácito de todo el mundo, pero nosotros tenemos también que colocar nuestra posición, puesto que el espiritismo o la filosofía de los espíritus es una ciencia comprobada por la experimentación. La época preespirítica tiene 3 períodos. El primero, el ocultismo; el segundo, el hipnomagnetismo; y el tercero, la familia Fox. El primer periodo, el del ocultismo. Luego de repasar diferentes acepciones, el profesor Roberto Amadou, especialista francés en parapsicología, ocultismo y religiones comparadas, llega a la siguiente definición: el ocultismo es el conjunto de doctrinas y de las prácticas fundadas en la teoría según la cual todo objeto pertenece a un conjunto único y posee con todos y cada uno de los elementos de dicho conjunto relaciones necesarias, intencionales, no temporales y no especiales. Aunque el término ocultismo fue empleado en forma sistemática a finales del siglo XIX, la realidad de esa palabra se confunde con el origen mismo de la humanidad, pues representa un complejo de conocimientos generalmente no reconocidos
en los medios oficiales, que comprenden la magia, el hermetismo, el gnosticismo, el misticismo, la alquimia, la cábala, la astrología, el esoterismo, las técnicas psicofísicas, hasta su entronque teórico práctico con las experiencias supranormales y sus estudios e interpretaciones. En su aspecto filosófico, el ocultismo suministra el conocimiento de una serie de principios o leyes que rigen universalmente, al tanto que el ocultismo práctico u operativo muestra sus aplicaciones concretas por medio de un conjunto diversificado de actividades y disciplinas. Puede establecerse con prioridad que el enorme desarrollo cuantitativo de la ciencia contemporánea, particularmente la física, que es la dictadora de las ciencias, está promoviendo un paradójico acercamiento de sus postulados tradicionales, puesto que los más importantes físicos nucleares, como los más conocidos, Fritjof Capra, afirman de que hay un paralelo entre el misticismo y la física nuclear. Con sobrada razón, el estudioso francés Julien Roudrou expresó: el ocultismo constituye un dominio muy complejo y, por asombroso que parezca, se acomoda bastante bien a nuestra edad de alto nivel científico. Lo leemos en el libro El ocultismo, que fue editado en Barcelona en el año 72, página 237. La finalidad de las obras escritas acerca del ocultismo, o de la magia, o de la cábala, era el conocimiento, por medio de poderes tenidos como misteriosos, ocultos, mágicos, cabalísticos, de los arcanos de la naturaleza, de los misterios de la vida más allá del sepulcro, de la sobrenaturalidad de los espíritus. Procuraban la vida postular por las suposiciones místicas, cálculos astrológicos y complicaciones jeroglíficas. Las manifestaciones metanormales eran consideradas como taumatúrgicas, diabólicas, sabaóticas. Se invocaban los espíritus tenidos como demoníacos, pero en la intuición de descubrir la piedra filosofal que muchos buscan hasta hoy, de conocer la medicina oculta, de apoderarse de filtros amorosos más que por principios espirituales o filosóficos. Las obras eran en su totalidad escritas en latín, y una de las más antiguas, publicadas en 1519, era el Malleus Maleficorum de Heinrich Institoris, que falleció en el año 1505. Dominicano e inquisidor, y Jacob Sprenger, fallecido en 1495, también dominicano e inquisidor, ambos ocultistas alemanes. El Malleus Maleficarium, que quiere decir martillo de los brujos, es el más famoso de todos los libros escritos sobre brujería. En el acto de su publicación y a lo largo de los 3 siglos siguientes, se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición. La hoguera, la tortura mental y física de la cruzada contra la brujería estaba detrás de esa actividad este libro que hizo derramar mucha sangre. Establecido este marco teórico, hagamos una reseña sobre las figuras más sobresalientes del ocultismo antiguo y moderno, haciendo notar que, naturalmente, son muchas malas personas. Giovanni Piccolo della Mirandola, que murió en 1494, humanista italiano del período renacentista. Queremos resaltar una cosa, que todos aquellos que se dedicaron a estudiar el ocultismo no eran personas incultas, no eran personas ignorantes, como veremos. Hombre de notable inteligencia, estudió Derecho Canónico en Bolonia y Filosofía en Padua y Pavía. Tuvo amistad con Lorenzo de Medici y el Magnífico. Se aplicó al estudio de diversas formas de adivinación. Sus obras son conclusiones filosóficas, cabalísticas y teológicas, una apología y otra obra de la dignidad humana, etc. Henricus von Nettelsheim, muerto en 1535, médico y filósofo alemán, apasionado adepto de la magia,
Cuando llega el concepto de la magia a nuestro presente, enseguida nos pensamos una señora con una nariz grande y una verruga llena de pelos, ¿no?, viajando en una escoba. La magia para nosotros nos viene con un concepto totalmente distorsionado. Ellos conocían en profundidad el concepto de la magia. Por eso decíamos, apasionado adepto de la magia, el cabalismo y el pensamiento neoplatónico. Ocupó destacadas posiciones en las cortes imperiales europeas, relacionándose con Desiderio Erasmo de Rotterdam, uno de los más grandes humanistas que registró la historia, y otros humanistas de la época. Se anticipó en siglos a los lineamientos de la ciencia positiva, pues tuvo honda conciencia de la infecundidad que implica la especulación intelectual cuando está separada de la observación y de la acción, e insinuó que el método experimental era el único para alcanzar el análisis científico de los fenómenos ocultos. Denunció los bárbaros procedimientos inquisitoriales que se aplicaba con las personas acusadas de brujería, ofreciendo una explicación racional sobre lo que ocurría con ellas. En su obra Oculta Filosofía, relaciona esas manifestaciones con fuerzas psíquicas ocultas, con la clarividencia y la profecía, y la comunicación con los espíritus, descartando alguna influencia demoníaca. Un poquito de agua, por favor. Michel de Nostradamus, desaparecido en 1566, es el más famoso de los clarividentes y profetas que jamás hayan aparecido en Europa. De padres judío-cristianos, nació en Saint-Rémy, Francia, estudió filosofía en Avignon y se doctoró en medicina en Montpellier a los 26 años. ¿Cuántos jóvenes de 26 años quisieran tener la cultura que él tenía a la misma edad? Tras ejercer esa profesión con sumo éxito, se dedicó al estudio ocultista. ¿No te gustaría tener esa cultura que tenía él a los 26 años? Ah, bueno, pero claro, tú debes tener 17 recién, por eso. Gracias. Tras ejercer esta profesión con sumo éxito, se dedicó al estudio ocultista. Tan rápidamente se propagó su fama que en el espacio de 15 años toda Europa, incluyendo reinas y reyes, se interesó por él, entre curiosa y perpleja. La famosa Catalina de Medici, reina de Francia, lo tuvo en su corte, al que consultaba con muchísima asiduidad. Durante 8 años anduvo errante por Europa y fue entonces cuando comenzaron a manifestarse sus extraños poderes. Empezó por experimentar ciertos destellos de clarividencia. En Italia conoció a un oscuro fraile llamado Félix Peretti y al verlo cayó de rodillas ante él llamándolo santidad. Años después de la muerte del profeta, Peretti subía al solio pontificio con el nombre de Sixto V. En 1555 publicó en Lyon su famoso libro de profecías Les Centurie, intitulado así a causa de que los vaticinios realizados en cuartetas estaban agrupados en conjuntos de 100. Según algunos investigadores, contiene predicciones exactas sobre acontecimientos que harían historia hasta 300 años después. Inclusive predijo con detalles su propia muerte. El conde de Saint-Germain, desaparecido en 1784, personaje sobresaliente del ocultismo europeo del siglo XVIII, de cuya vida se han tejido disímiles conjeturas. Abstracción hecha sobre las leyendas que corren sobre su vida misteriosa, entre ellas la presunta inmortalidad corporal. Se comprende la fascinación que ejerció entre sus contemporáneos, pues a sus bienes de fortuna unía su gallardía, refinamiento, versatilidad y erudición. Dominaba muchos idiomas y alcanzó niveles de excelencia como músico, pintor, químico, historiador y filósofo. Además se reconoce que estuvo dotado de auténticas facultades paranormales, pues se comunicaba telepáticamente, percibía por clarividencia, predecía el porvenir y practicaba hábilmente algunas técnicas de concentración y meditación. Como vemos, no hay nada nuevo bajo el sol. Alessandro Cagliostro. 2 versiones completamente opuestas circulan en torno de la vida del conde de Cagliostro. Una del historiador inglés Thomas Carlyle,
en su obra La vida de José Bálsamo, comúnmente llamado Conde Cagliostro, en la que le hacen cargos de aventurero, charlatán, impostor y estafador. La otra versión proviene de diversas fuentes biográficas como Maeterlinck, Mark Haven, Michael Harris y otros. Lo rehabilitan sosteniendo la tesis de que eran dos personas distintas. De acuerdo con esas opiniones, fue una figura distinguida en la masonería y el ocultismo europeo, personaje excepcional, dotado de una inteligencia poco común y vasta cultura, poseedor del don de la profecía y hábil en las curaciones basadas en el magnetismo. Veamos el segundo período de esta primera época, el del hipnomagnetismo. Va desde 1779 a 1847. Fue en 1766 que Mesmer presentó a la Academia de Viena su célebre memoria sobre el magnetismo, la cual contiene 27 proposiciones o aforismos. 13 años después la hacía conocer en París, ratificando que los seres humanos emiten una especie de fluido magnético imponderable que se insinúa en la sustancia de los nervios y se manifiesta por propiedades análogas a las del imán. Su fama creció tan vertiginosamente en virtud de la aplicación que hacía de ese fluido, que en pocos meses su hogar se había convertido en un sanatorio atestado de enfermos de toda clase y de todas las condiciones sociales. Se producían entonces variadas reacciones nerviosas o histéricas en masa, con efectos curativos en muchos casos. Naturalmente, esto provocó reacciones contradictorias. Dos comisiones científicas francesas fueron nombradas por el rey Luis XVI, marido de María Antonieta, que investigaron las reacciones de los enfermos al mesmerismo y admitieron los hechos, pero los atribuyeron a la sugestión y a la imaginación, como se sigue diciendo en la actualidad. Cuando alguien se cura por unos medios que no son los comunes, dice no, se curó por la fe, se curó por la imaginación o por la sugestión. Sin embargo, en la segunda comisión, el botánico Laurent de Jussieu no apoyó esta conclusión y dio la razón a Mesmer. Mesmer, el antagonismo entre los partidarios del magnetismo y los que explicaban ser el resultado de la sugestión, continúa hasta el presente. Sin duda alguna, Mesmer debe ser considerado como uno de los prominentes precursores de las ciencias psíquicas, puesto que logró llamar la atención del mundo científico hasta un importante grupo de fenómenos vinculados a la parte consciente de nuestra estructura mental. El más importante discípulo y continuador de Mesmer fue el marqués Armand de Puységur, desaparecido en 1825. Sus curas fueron famosas hasta que un día, mientras atendía a un aldeano de una afección pulmonar, que pasó a la historia con el nombre de Victor Russell, en lugar de reaccionar con las crisis convulsivas habituales que tenía el señor Russell, cayó dormido en sus brazos y empezó a hablar repentinamente, y cuando volvió en sí no recordaba nada. Puységur repitió la experiencia y se percató de que estaba ante un tipo de sueño especial, diferente del sueño natural, durante el cual aquel sujeto respondía a preguntas, incluso mentales, y podía diagnosticar enfermedades viendo el interior de su propio cuerpo y el de otras personas, así como adivinar en dónde habían sido escondidos algunos objetos. Había descubierto el sonambulismo y había establecido una conexión entre el magnetismo, el hipnotismo y la percepción extracerebral, sensorial. En Alemania, Justinus Kerner publicó en 1828 en Stuttgart la obra La vidente de Pressburg. Ahí relata las experiencias que investigó con la señora Haufe, medium de muchas facultades, que produjo extraordinarios fenómenos. A su vez, el barón von Reichenbach publicó en 1845 su obra sobre los fenómenos ódicos o la fuerza que tenían los médicos. En Francia, ya en 1837, Villot había publicado en París su obra Las investigaciones psicológicas bajo las causas de los fenómenos extraordinarios. Y llegamos al tercer período, el de la familia Fox. Se inició con fenómenos paranormales ocurridos con esta familia en diciembre de 1847, pero que hicieron eclosión el 31 de marzo de 1848,
donde nació el llamado espiritualismo moderno. Estas jovencitas, llamada Kate de 11 años, Margaret de 14 y la mayor Lea, que no tuvo participación en los hechos, vivían en una casa que sus padres habían alquilado, y una noche empezaron a oír ruidos y golpes en las paredes, una cosa tan fuera de lo común en un lugar. Aquí se oyen, pero son los que vienen del techo, no son los espíritus, o mejor, sí, son espíritus encarnados, ¿no? Pero deben ser niños por la forma que juegan. Entonces ellas empezaron a escuchar los golpes y respondían a los golpes. Se propusieron hacer una investigación, a ver qué pasaba. Porque los golpes, ellas le decían, bueno, nosotros te haremos preguntas y tú dirás en forma afirmativa con un golpe, en forma negativa 2 golpes. Y había nacido un alfabeto de sonido ahí. Entablado el diálogo, aquella causa invisible informó ser el espíritu de Charles Brian Rosman, vendedor ambulante que había sido asesinado dentro de aquella casa por un antiguo inquilino para robarle y que su cadáver estaba enterrado allí. Ustedes vean, un fenómeno, si se quiere, policíaco, da lugar al nacimiento de un acontecimiento que había de no tener paralelo igual en toda Estados Unidos y Europa. Esos días se comprobó que efectivamente había desaparecido misteriosamente un vendedor de ese nombre, pero solo fue en 1904, es decir, 50 y tantos años después, al caerse accidentalmente una pared interna de la casa, cuando se encontró un esqueleto humano que correspondía a la descripción dada. A pesar de las agresiones y persecuciones que sufrieron las hermanas Fox, las manifestaciones espirituales se fueron multiplicando en diversos puntos de Estados Unidos y comenzó a gestarse un movimiento de masas conocido como el espiritualismo moderno, el cual pronto tuvo representantes intelectuales de notable valía. Durante ese periodo fueron muchísimas las obras que se publicaron con respecto a la comunicación. Solamente nombraremos algunas: Revelaciones de la naturaleza divina, Vida después de la muerte, Manifestaciones espirituales, Filosofía de los misterios, el telégrafo espiritual. Si a alguna persona le interesan más datos sobre lo que estamos citando, estamos muy puestos al darle. En Francia también, porque la cantidad de medios que habían surgido a raíz de esos hechos en Estados Unidos viajaron esos medios a Alemania, a Inglaterra y a Francia. Y ahí los fenómenos comenzaron a surgir de forma muy importante. Algunos de ellos prestaron su colaboración a Allan Kardec, el codificador del espiritismo. Se publicaron además las siguientes obras: Memorias sobre la facultad de previsión, Arcanos de la vida futura, Santuarios del espiritualismo, A la luz de los muertos, Mesas que bailan y mesas que responden. En Inglaterra se publicó Sonambulismo y psiquismo, Mesas movibles por el diablo, Consideraciones sobre la satánica influencia o el espiritualismo moderno. Para ese entonces todavía no había surgido el espiritismo. Y veamos que ya se hablaba de cosas como demoníacas. Era preferible, en vez de investigar en profundidad, decir que se trataba de cosas demoníacas. En Italia también fue publicado en Turín en 1851 El mundo de los espíritus y nuevos descubrimientos sobre las mesas parlantes. Esta vasta publicación, registrada en Europa y América a mitad del siglo pasado, demuestra que la fenomenología psíquica llamó la atención de los estudiosos e investigadores de entonces, y que en ellas registraron sus admirables conclusiones, resaltando la capacidad psíquica del hombre y los fenómenos paranormales que ella puede producir aún sin proponérselo. ¿Están cansados ya? No, me dicen. Entonces, ¿cuántos 5 o 6 páginas? No estamos sentados. Ah, bueno. Te vas a cansar con una cesta de tiempo. ¿Cómo? Que tú te cansarás más. Ah, estoy acostumbrado. El cuarto periodo, la época espirítica, cuarto periodo, el de Allan Kardec. Es el periodo que se inicia con la codificación de la doctrina espírita, llevada a cabo con la publicación del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857. Kardec publicó con sus cursos pedagógicos, científicos y doctrinarios 20 obras fuera de su revista, que surgió el 1 de enero de 1858.
La bibliografía espiritista cardesiana es la siguiente: el libro de los espíritus, París, 1857; el libro de los medios, 1861; el Evangelio según el Espiritismo, 1864; el cielo y el infierno, en el 65; la Génesis, en el 68. 5 son los libros básicos de la filosofía espiritista, como los que acabamos de citar, y hay otras obras contemporáneas, por ejemplo, Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, que es el espiritismo. El espiritismo es una simple expresión, resumen de la ley de los fenómenos espíritas, caracteres de la revelación espírita y viaje espírita, de 1862, desconociéndose en qué fecha fueron publicados. Fallecido el codificador, sus amigos y discípulos reunieron diversos escritos y los publicaron con el nombre de obras póstumas en París en 1890. ¿Cómo fue que surgió el espiritismo, o cuál es la causa de esa situación? El profesor Denisard Rivail, notable pedagogo, llevaba más de 20 años enseñando en París, en una escuela que había fundado, a los franceses a hablar francés, y descubrió un sistema de matemáticas para enseñarles a los niños eso. Era un hombre que estudiaba en profundidad el magnetismo y se había dedicado a la investigación de esa naturaleza, cuando un amigo de él, magnetizador también como él, le invita le habla por primera vez en 1854 de las mesas parlantes, las mesas que se movían y que respondían inteligentemente. El profesor Rivail, frente a esa exposición de su amigo, le dijo: bueno, si ustedes son capaces de demostrarme que la mesa tiene músculos para levantarse y cerebro para pensar, yo lo aceptaré. Pero mientras tanto, permítame creer que se trata de un cuento aburrido. Y por primera vez, a insistencia del señor Forestier, presenció en la casa de la señora Pleine-Maison el movimiento de las mesas. Efectivamente, las mesas se movían y contestaban de forma inteligente. Entonces el señor profesor Rivail dijo: un momento, aquí estamos frente a un hecho, estamos frente a una situación que estamos viviendo un efecto, pero debemos remontarnos a las causas. Y estableció un control más importante y una investigación más profunda con relación a ese movimiento de las mesas y sus respuestas inteligentes. Llegando entonces el señor Rivail, de acuerdo a la información que le estaban dando los espíritus, de que eran ellos, los espíritus, las almas de los hombres que vivieron en la tierra, que estaban realizando esa tarea para despertar la conciencia de los hombres. Debiéramos hacer un paréntesis sobre esto, informando que la situación de Francia en aquella época y del mundo en general era una condición netamente materialista. A partir de la Revolución Francesa, o tal vez un poco más atrás, cuando los enciclopedistas y los racionalistas encendieron la chispa de lo que sería la Revolución Francesa, la época, debemos recordar que el hombre comenzó a pensar con Voltaire y despertó con Descartes, los grandes filósofos franceses que le enseñaron a pensar por sí mismo, conduciendo por un lado, entre los abusos de la monarquía y los abusos de la religión que estaba unida a la monarquía, llevaron a que el pueblo, inspirado por esos filósofos, decidiera realizar la Revolución Francesa con un ideal que era el de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que más tarde fue ahogado con unas terribles matanzas que se realizaron en la época del terror. A consecuencia de eso, surgió la idea de que el hombre había matado a Dios. Y como en su obstinación por no querer tener ningún concepto de religión, en la Catedral de Notre Dame decapitaron a todos los santos de piedra que había e hicieron rodar la cabeza de los santos. Y instituyeron a la diosa Razón en la plaza justamente que hay frente a la Catedral de Notre Dame, instaurando a la diosa Razón a una joven bailarina prostituta de la ópera de París, diciendo que ella era la diosa Razón. Matamos a Dios
viva la razón. Esa era de materialismo absoluto, del racionalismo pleno, pero que no tenía mayor duración, porque el hombre tiene una conciencia espiritual. El hombre cree en algo, aunque no sepa en qué, y aun cuando niegue en esa afirmación que dice no creo en Dios, está dando una demostración de que en algo cree. Lo que pasa es que, como decía Voltaire, creo en el Dios que creó a los hombres, no en el Dios que crearon los hombres, que es una cosa diferente. Entonces, esa situación de materialismo que diera lugar al surgimiento de la filosofía positivista de Augusto Comte, que fue un notable filósofo de mitad del siglo pasado, cuya filosofía tuvo auge hasta las primeras décadas de este año, pero como negaba la existencia de Dios y del principio espiritual, la gente fue sintiendo que sin Dios no se podía vivir. Y los franceses, que habían sido los negadores de Dios, volvieron a instaurar a Dios, pero era necesario que viniera Dios por el camino del racionalismo. Viendo que el hombre se tornaba taciturno, frío, indiferente, los espíritus originaron ese movimiento de espiritualismo que surgió, como dijimos, en los Estados Unidos y se propagó por toda Europa, creando ese movimiento de las mesas y llegando a las conclusiones que el señor Teilhard de Chardin tuvo oportunidad de investigar a través de los medios qué era lo que estaba realizando. Por eso surge el 18 de abril, dijimos, de 1857, el libro de los espíritus publicado con el seudónimo de Allan Kardec, porque él era un hombre demasiado conocido y no quería que su influencia personal figurase en un libro que habría de revolucionar el pensamiento científico, filosófico y religioso de esa época. El señor Allan Kardec publicó el libro en la librería más importante que había en París en aquel momento, en la librería de Monsieur Dentoux, que era la librería que editaba los libros de Victorien Sardou, de Alejandro Dumas, padre e hijo, de Victor Hugo y otros más, en la Galería Royal, en el lugar más importante que tenía París. Y el propio emperador de Francia, el emperador Napoleón Bonaparte III, sobrino nieto del emperador Bonaparte I, lo invitó a que le fuera a dar una explicación sobre esa publicación tan importante que había surgido con el libro de los espíritus. Naturalmente, el espiritismo venía a revolucionar todo el pensamiento, pero así como se adhirieron a él una multitud de personalidades del mundo entero, porque encontraban la respuesta a las incógnitas que todo el mundo se indaga: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? En las 1018 preguntas que tiene el libro de los espíritus, hay una respuesta cabal, inteligente, que le permitía al hombre bucear dentro de esa realidad espiritual. Ya no había más la idea de que con la muerte se terminaba todo. Los materialistas no encontraban la posibilidad de negar la supervivencia del alma, puesto que los espíritus se manifestaban diciendo: aquí estamos, y utilizando el psiquismo de los medios, solicitaban a los investigadores científicos que se dedicaran exclusivamente a investigar toda la fenomenología que ellos producían. Terminado el proceso del espiritismo y la publicación de toda su literatura, llegamos a la época post-espíritica. El quinto periodo es el periodo científico. Comienza en 1870 con William Crookes, el científico más respetable de la época que le tocó vivir. El hombre que había hecho una aportación de descubrimientos científicos en número de más de 1000 para beneficio de la humanidad. Él realizó experiencias con Daniel Douglas Home, un medium notable que incluso el propio emperador de Francia lo invitaba para hacer las sesiones en el Palacio de las Tullerías. Cuentan los cronistas de la época, hay dos libros interesantísimos, uno que se llama Daniel Douglas Home, el hombre que hablaba con los espíritus, y otro más que hace biografía. Cuentan que cuando él llegaba al Palacio de las Tullerías, crujían todos los cristales del palacio, como si se vinieran los cristales abajo, y todo permanecía en el mismo lugar. En cierta oportunidad que fue invitado
por el emperador a realizar una sesión, él llegó y había unas 90 personas ahí. Entonces el emperador le dijo que realizara una experiencia, una experiencia mediúmnica, una experiencia paranormal. Él dijo, los espíritus amigos me están diciendo que hay demasiada gente, que salgan. Entonces salieron, había aproximadamente, quedaron 9 personas, entre ellos, los que salieron, salió la emperatriz Eugenia, española, nacida en Montijo, que estaba casada con el emperador de Francia, que dicen los historiadores que era una mujer muy superficial, dicen que se cambiaba de vestido 4 veces al día. Bueno, mujer al fin, ¿no? Hacía bien, era la mujer del emperador, ¿no? En aquella época no existían todavía los vaqueros, los pantalones de jean, que son mucho más fáciles. Dicen que cuando 2 mujeres, eran unos vestidos amplísimos, se encontraban en las calles estrechas de París, una que venía y la otra que iba, era una verdadera guerra, porque ninguna cedía el paso y ambas se empujaban. Pues bien, cuando sale la emperatriz, le echó una mirada fulminante a Daniel de Urajón por la razón de que ella no podía asistir al fenómeno. Cuando estaban trabajando allí, los espíritus y el medium, él le dice al emperador, señor, su ilustre tío está aquí y me está diciendo que le pregunte, o el que quieran preguntarle, él va a responder. Pero el emperador, que escuchó las preguntas que le hacían, dijo, bueno, esto no es una prueba, porque naturalmente quien profundizó un poco en la vida de mi tío, que era una vida pública, no tiene muchas dificultades en reunir datos. Entonces dijo, sin embargo, señor, dadme una hoja de papel y una pluma, y él escribirá lo que corresponde. Y la pluma sola empezó a escribir y firmó Napoleón Bonaparte. Él no podía negar la realidad del fenómeno porque era la letra de su tío, nadie estaba tocando la pluma. Entonces dijo, bueno, entonces que venga la emperatriz a ver este fenómeno. Ya empezó a interiorizarse, a interesarse. Pues bien, cuando estaba en ese fenómeno, viene la emperatriz y el medio le advierte, señora, no se asombre si algo toca su falda. Para esto, la mesa, que estaba puesta para 50 comensales, y ustedes se imaginan en un palacio real, ¿no? Ahí había porcelanas, candelabros, cubiertos, de todo. La mesa se levantaba, se inclinaba en 45 grados y no caía una sola cucharita, ¿no? Lo que era el asombro de todo el mundo. Entonces pidió que viniera la emperatriz y viera eso. Hasta preguntó, le pidió a uno de los amigos de él que sujetase las piernas del medio para ver si él no las movía con la mesa con las piernas. Tendría que ser Hércules o Superman para levantarlo con las piernas, el peso que tenía esa mesa. Entonces cuando ella se sienta, siente que algo le golpea en la falda y ella se asombra. Entonces ve aparecer una mano materializada que ella no podía ocultar de quién se trataba. Era la mano de su padre, que tenía el dedo torcido y que se había materializado totalmente. Esto figura en los anales de las ciencias psíquicas. Pues bien, también el profesor William Crookes estuvo realizando experiencias mediúnicas con las célebres hermanas Fox, que hablamos antes, con Florence Cook, que dio un riguroso impulso científico a las investigaciones paranormales. El profesor William Crookes realizaba experiencias con una jovencita de 14 años, es decir, antes de eso él recibió de la Sociedad Dialéctica de Londres, que era lo que podríamos llamar la academia de ciencia más importante que había en ese momento, recibió la invitación para que él investigase y demostrase que el fenómeno espiritista era fraude, era mentira. Entonces él se puso a investigar. Para ese entonces aparece una jovencita, Florence Cook, que le dice, señor, su padre le dijeron, usted es la persona más respetable que hay. Me dijeron que usted investiga el fenómeno espiritista. Yo soy medium, los espíritus se corporifican y tienen una realidad fisiológica. Hablan conmigo, quiero verte, nadie puede dudar de lo que está viendo. Entonces él le dijo, bueno, vamos a experimentar. Dice, yo me propongo hacer lo que usted diga.
Las señoras de la casa me revisarán los orificios naturales, verán vomitivos para que vea que no es un fraude, y solo con una condición. Si usted comprueba que esto es verdad, usted públicamente dirá que es verdad. Si es un fraude, me llevará ante la justicia por fraudulenta. Y durante 3 años y 8 meses, él realizó experiencias increíbles con esa jovencita de 14 años. Los espíritus se materializaban. Ella entraba en un trance profundo, dormida, sonambúlico, como dijimos, y emanaba una sustancia que luego, después, Charles Richet, premio Nobel de Fisiología, denominó ectoplasma. Era una sustancia viscosa, plástica, que emanaba por la nariz, por la boca y por los oídos. Esa sustancia permitía que los espíritus se revistieran de ella y tomaran una forma real, tangible, que podía ser medida, podía ser pesada. Exactamente. El profesor Charles Richet, el profesor William Crookes, observaba cómo el espíritu se desplazaba y sacó fotografías que son lo más importante que figuran en los anales de la investigación psíquica, en virtud de que él podía constatar, por ejemplo, la jovencita de 14 años era rubia, el espíritu tenía un cabello negro. La joven tenía una profunda cicatriz en el cuello. La joven el espíritu se presentaba con un cuello de gacela. La muchachita se comía las uñas. El espíritu tenía unas uñas perfectas. La muchachita pesaba 46 kilos. El espíritu podía pesar 54 o más. La jovencita medía 1,54 m. El espíritu podía medir 1,74. Todo eso investigado científicamente. No había como dudar, porque los más importantes científicos de la época se dedicaron a investigar. Todo para decir que el fenómeno espiritista era fraudulento. Pero cuando llegó el momento de la realidad, el profesor William Crookes dijo: yo no digo que los fenómenos espiritistas son una posibilidad, afirmo que son una realidad. Y todos cuantos investigaron con él y posteriormente a él llegaron a la misma conclusión. El profesor Cesare Lombroso, el padre de la antropología criminalista, dijo: cuando yo me acuerdo de que me reía de los espiritistas y de los fenómenos que producían, me sonrojo de vergüenza. Y así fueron sucesivamente los investigadores hasta prácticamente llegar a la época en que nosotros nos encontramos. El sexto periodo es el metapsíquico. Comprende desde 1922 hasta las primeras investigaciones realizadas por Jos van Rijn, denominado el padre de la parapsicología. El padre de la metapsíquica, el profesor Charles Richet, quien recibió el premio Nobel de Fisiología en 1913. Toda su vida estuvo interesado en los fenómenos paranormales. En 1892 estudió la cuestión en el Congreso Internacional de Psicología Experimental, realizado en Londres. Su exposición a los participantes comenzó así: ¿existe una psicología oculta? Para nosotros no es dudoso, pues efectivamente existe tal psicología. No es posible creer que tantos hombres prominentes del mundo entero hayan sido engañados tan groseramente. Artículo publicado en los Anales de las Ciencias Psíquicas, París, diciembre de 1892. En 1922 presentó a la Academia de Ciencias de París la obra que lo inmortalizaría en ese campo, Tratado de Metapsíquica. A su vez, las experiencias, él dividió la historia de los acontecimientos paranormales en 4 periodos. Gracias por la presencia. Adiós. En 4 periodos. Mítico, que se extiende desde las hermanas Fox. No, perdón. Mítico, que se extiende desde la antigüedad hasta el magnetismo animal de Mesmer. El magnético de Mesmer al episodio protagonizado por las hermanas Fox. El espirítico de las hermanas Fox hasta las experiencias de William Crookes. El científico de Cruz en adelante. El gran fisiólogo metapsiquista publicó las siguientes obras, además del tratado: Nuestro sexto sentido,
El futuro y la premonición, La gran esperanza y otras. No podemos cerrar el periodo metapsíquico sin mencionar que en 1919 fue fundado en París el Instituto Metapsíquico Internacional, por iniciativa de Richet, del profesor italiano Santoro Guido, del médico francés Gustavo Geley y con el apoyo del industrial francés Jean Meyer, el que fue reconocido por decreto del gobierno francés del 23 de abril de 1919 como entidad científica de utilidad pública. Estaban adquiriendo lugar en el mundo las investigaciones psíquicas. Hay otros científicos que estudiaron al medium célebres como Eusapia Paladino, Linda Gacera, Eva Carrier y los hermanos Rudy y William Schneider, por las materializaciones de espíritus que ellos realizaban. Entramos al séptimo periodo, el parapsicológico. La Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, estableció en 1927 su departamento de psicología, bajo la dirección del profesor William McDowell, psicólogo de Oxford y Harvard, altamente interesado en los fenómenos paranormales y la incorporación académica de la parapsicología. Fue él quien sentó las bases de la investigación parapsicológica universitaria cuando contrató al doctor Joseph Van Rijn, considerado el padre de la parapsicología moderna, para que trabajase en el departamento de psicología. ¿Están cansados? Ya falta poco, ¿eh? En 1934, Rijn publicó su monografía Extrasensorial Percepción, en el que introdujo test patronizados de cartas para la investigación psicológica. Comenzó sus investigaciones en Duke tratando de establecer evidencias de supervivencia después de la muerte, empleando la notable medium Ellen Garrett. Esta medium, que murió en 1970, incluso era una ejecutiva de empresas, una mujer notable. Ella tenía una facultad psíquica extraordinaria. Ella caía en trance profundo, y se manifestaban dos espíritus, primero uno, después de otro. Uno era Ubani y otro más, ¿no? Adib Latuf, que había sido en el desierto un nómada. Entonces, las investigaciones que realizaban eran las siguientes. Le extraían sangre del brazo de ella en estado normal y hacían los análisis de los corpúsculos sanguíneos, de la composición de la sangre, de las reacciones de la sangre a la atropina, a los diferentes elementos químicos que le agregaban a la sangre. Después, cuando ella estaba en trance con Adib Latuf, le volvían a sacar sangre y hacían una investigación. Y cuando caía en trance con Ubani, también. Es decir, los tres análisis eran totalmente diferentes y la sangre era la misma, de la misma persona, sacados en pocos minutos de diferencia. Un profesor, el presidente del Instituto Rockefeller Center de Investigaciones Paranormales, no podía creer lo que él mismo había conseguido, porque con un electroencefalógrafo, qué palabra, por eso no estudié ciencias más directamente, no podía creer, porque en la misma situación, ella en estado normal o en cualquiera de los dos espíritus, daba una diferencia tremenda los electroencefalogramas. Esta medium, entonces, como decimos, estuvo trabajando mucho tiempo con el profesor Wright, pero progresivamente fue derivando sus estudios hasta la constatación de formas de conocimiento no provenientes de los sentidos y de acciones psíquicas sobre los cuerpos físicos. Necesario resaltar que su monografía, en la que solo exponía los resultados prácticos sin ningún tipo de disquisición o reflexión filosófica, produjo una intensa reacción pública y despertó mucho interés hacia este campo de la investigación psíquica, así como las reacciones contrarias y las presiones para separar la universidad de tal género de experiencias. Porque el profesor Rijn sostenía que la parapsicología no tenía nada que ver con conceptos filosóficos y mucho menos religiosos. Todo esto era para combatir al fenómeno espiritista. El espiritismo continuó su tarea de reformación moral del individuo, puesto que es una doctrina de carácter comportamental.
Jean Kardec extrajo del fenómeno una filosofía de vida, cosa que los otros investigadores no se interesaban. Ellos se interesaban en saber que efectivamente había un fenómeno, pero cuál era el origen, ni cuál era la consecuencia, tampoco le interesaba. Por eso la parapsicología quedó en mitad del camino, hasta hace poco tiempo en que realmente los espíritus hicieron nuevas demostraciones de la supervivencia del alma, porque estamos en una nueva época de materialismo. Estamos en un nuevo momento en que pareciera que el hombre perdió la dirección de Dios. Las religiones tradicionales no consiguen ofrecerle al hombre una respuesta a sus incógnitas. Y el atavismo de carácter religioso se mantiene a pesar de las circunstancias, porque es una cuestión de comodismo. La gente no quiere pensar, no quiere tomarse el trabajo de investigar. Pero las incógnitas del hombre siguen latentes. Sigue indagándose de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué la muerte divide la vida? ¿Qué hay más allá? Y entonces los espíritus vienen. Pero como eso no conformaba a los hombres, los espíritus hicieron mucho más. Y aun cuando en este presente el materialismo lleva a las ciencias a denominaciones tales como la psicobiofísica, la psicotrónica, que estudia los mismos fenómenos que las que les precedieron, las voces de los espíritus, como lo hicieron ayer con Kardec, siguen hoy demostrando su presencia con los métodos que la tecnología le ofrece. Para encontrarnos con un Friedrich Jürgenson, fallecido en 1988, o un Constantin Raudive, que registraron electrónicamente voces paranormales. Raudive le entregó al Papa Pablo VI 12.000 horas de grabaciones de voces paranormales, voces que se hicieron con grabadores sin tener ninguna manifestación previa a la cinta. Los espíritus se manifestaban y trajeron consecuencias notables. Que registraron electrónicamente voces paranormales, como puede constatarse en el libro de Peter Wander, Los espíritus se comunican por grabadores. O el Espiricón, del inglés comunicación espiritual, un aparato electrónico construido por el ingeniero norteamericano George Meek, quien es presidente de la Fundación de la Metaciencia de Franklin, en Carolina del Norte. Y se ha logrado ya otro aparato electrónico denominado Videocom, en cuya pantalla se manifiestan los espíritus. Y además, ya los espíritus lo están haciendo a través de la pantalla de los ordenadores. Claro, todo esto parece muy interesante. Y todo el mundo quiere investigar, y muchas veces nos preguntan, ¿cómo podemos nosotros realizar esas experiencias? ¿Y será que mi ordenador sirve o mi grabador? Claro. Los espíritus fueron a buscar elementos científicos, ¿no?, personalidades del campo de la investigación, para que ellos, una vez más, volviesen, después de 100 años, a reafirmar la supervivencia del alma. Porque de nuevo el hombre se encuentra en el caos materialista, de nuevo el hombre cree que es superior a Dios. Y estamos en la hora en que nosotros debemos tratar de pensar un poco más en las realizaciones del campo espiritual. Pasamos muchas horas dedicadas al cuerpo y muy pocos minutos al espíritu. Y el espíritu es lo que trasciende, es lo que queda. Por eso ellos, que somos inmortales, vuelven una vez más a decirnos que la vida continúa. Vuelven una vez más a través de estas células cristianas que son las casas espíritas a buscar la paz y el consuelo y al mismo tiempo ofrecernos la imagen real de la vida en el mundo de los espíritus. Por eso nosotros hemos querido en esta noche traerles tal vez este tema tedioso, pero donde hay una información muy vasta sobre la supervivencia del alma y las experiencias que se realizaron, antes en el ocultismo, después en las diversas ciencias, para llegar a este presente en la cual nada ha cambiado y todo sigue igual. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, aquí estamos. Sobre el tema, porque si me quieren preguntar la edad, no voy a decir.
Vamos, anímense. Todos estos datos que nos has dado son muy interesantes y es imposible de retenerlos. A mí me gustaría, si es posible, fotocopiarlos. No hay ningún inconveniente. Bueno. Es una forma de divulgación. Bueno, pues eso estará extraído de diversos libros. Sí. Tenemos una biblioteca de más de 1.300 volúmenes. ¿Tenemos a dónde te refieres? Bueno, la nos parece Brasil. medio chocante, la Argentina, no, en casa. Nos parece un poco chocante decir yo tengo. No, ya, pero bueno, quiero decir, ¿en algún centro, alguna...? No, en mi domicilio particular, en mi centro espírita, está la biblioteca común y corriente de los centros Es que espíritas. ha citado algunas obras de Douglas Home que se le relaciona en muchas ocasiones, pero yo no he visto aquí en España editado ningún libro que hable directamente de las obras Claro, referentes lo que pasa es que estas son obras, algunas son, yo tengo una en español y otra en portugués, ¿no? Ya son difíciles de encontrar, pero en esa biblioteca, como decíamos, son todos libros referidos al espiritismo o relacionados con el espiritismo, investigaciones científicas, todo esto que hemos tratado de extraer aquí, para poder demostrar que el fenómeno espiritista y las consecuencias no son una invención, tampoco el espiritismo vino a inventar nada, ¿no? Se recopiló. Exactamente, la información que trajeron los espíritus. Entonces, está el material a tu disposición, con todo gusto, pero Nada, si tenemos la oportunidad ya lo fotocopiaremos mañana, ¿no? con todo gusto. Pues muchas gracias. Sí, por favor. Me gustaría hacer una pregunta y es, dentro de la tradición o del pensamiento espiritista, ¿existe alguna idea de por qué se elige esta forma de existencia, lo que es la Tierra y los hombres, y esa división de los espíritus? La Tierra es una escuela muy grande para almas ignorantes o un hospital grande también para almas enfermas. Alian Kardec, en los fundamentos del espiritismo, que son 5, se los voy a citar: creencia en Dios y en la inmortalidad del alma, lo que nos hace espiritualistas como todas las religiones; comunicación de los espíritus; pluralidad de mundos habitados; y creencia en la reencarnación. La reencarnación no es algo que inventó el espiritismo. En las doctrinas más antiguas figura la idea de la reencarnación, solo que el espiritismo exhumó esa idea para que la gente comprenda con respecto a su por qué en la Tierra, por qué las diferencias étnicas, por qué las diferencias sociales, por qué las diferencias intelectuales, ¿no? Entonces, nos dice la reencarnación, la filosofía de las vidas sucesivas, que somos el producto de lo que fuimos, y a consecuencia de ello, nosotros, mejorando nuestro presente, será mejor nuestro futuro. Es decir, por eso sostenemos que el espiritismo es una doctrina comportamental. Nosotros tenemos una programación, como todo periodo de enseñanza, en la cual estamos sometidos a un programa, pero tenemos el libre albedrío, que utilizaremos o cumpliremos con ese programa o no. La opción es nuestra. Por lo tanto, si nosotros hoy vivimos una carencia afectiva, de salud, socioeconómica o lo que sea, es consecuencia del mal uso que hicimos en otra existencia. Ahora, mucha gente cuestiona: ¿y por qué voy a pagar algo que hice en otra vida si yo no me acuerdo? Muchas veces no pagamos porque nos acordamos de esta vida, ¿no? Tenemos una deuda por ahí, si queremos, nos hacemos los olvidados, ¿no? Porque si no fuera así, no podríamos convivir. Viviríamos en un constante presente del pasado. Interferiría el pasado en nuestra vida. A veces en los hogares, donde las almas se entrecruzan con situaciones de mucha dificultad y mucha violencia,
aquellos que juraron amor eterno, padres e hijos que no se comprenden, hermanos que no se toleran, son consecuencias del pasado. Si alguien supiera que a lo mejor en ese hijo que hoy le he dado la vida, ayer le quité la vida, ¿qué sería de mi conciencia frente a él? Hoy tengo, gracias al olvido, la posibilidad de ser más yo, sin ver lo que es el pasado, sin saber qué fue el pasado, porque eso es mucho mejor para el progreso del alma. No sé si le contesté. Pero hay algo que, si es un espíritu que habita dentro de cada cuerpo, ¿cómo es que cada vez somos más? O sea, sabemos que éramos muchísimos menos, como por ejemplo cuando había 10 millones de habitantes en la Tierra, y ahora somos 5.000 y pico millones de habitantes. Porque nosotros aceptamos la transmigración de los espíritus. Vienen de planos inferiores al curso que se hace en la Tierra y se pasan de la Tierra a planos superiores. No es la Tierra el único lugar habitado. Ya decía Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la investigación científica está descubriendo o buscando descubrir procesos de vida de otros planos. Ahora bien, el número de almas sería mucho mayor todavía del que hay en la Tierra cuando se establezca una armonía entre los hombres. Lo que pasa es que las almas van y vienen y van, tratando, como entran los jóvenes en la universidad, tratando de especializarse, pero como no se rinden todas las asignaturas que van quedando pendientes, se vuelven para aprender a superar las dificultades de la vida. Tal vez la teoría le resulte un poco inaceptable, pero diga. Que yo digo que dentro de lo que pensamos que es esa división de cuerpo y alma, que no existan segundas oportunidades y tal, pero en esto de los números yo creo que aparece como un contrasentido, ¿no? Muy grande, o sea, todavía tenemos muy poquitos, cada vez vamos a ir a más, ¿por qué se elige la Tierra? No sé. Los espíritus dicen que la Tierra tiene lugar para más de 20.000 millones de almas, y hoy hay 5.000 y pico millones de almas reencarnadas. Lo que pasa es que todavía hay egoísmo. En mi país, por ejemplo, un país que es varias veces más grande que España, ya que en una sola provincia nuestra cabía toda España, tenemos una población de 35.000 habitantes, imagínense, mucho menor que la que hay en España. Pues bien, los grandes latifundios pertenecen a una centena de familias, y usted viaja kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no hay un alma. ¿Por qué? Por el egoísmo, porque ellos retienen la tierra y no dan la posibilidad de que haya más gente trabajando. ¿Qué hace? La gente viene a las ciudades porque los administradores públicos o privados hacen mala administración de los saberes, no teniendo en cuenta que venimos a la tierra desnudos y nos vamos desnudos, que no nos llevamos nada, y que por consiguiente, si yo soy un buen administrador de los talentos que me da el Señor, de acuerdo como nos dice el Evangelio, reproduciré esos talentos mucho más de lo que yo había recibido. Por eso les digo, aún predomina el egoísmo entre los hombres, y ese es el resultado de por qué la tierra está como está. Cuando nosotros hayamos aventado el egoísmo, que es la peor enfermedad que se tiene en la tierra, y aprendamos a amar no de a dos, sino en un sentido más fraternal, estaremos viviendo con más paz y la tierra será diferente. Habremos descartado la guerra. Yo tengo otra pregunta, por favor. ¿Hacia qué derroteros piensa usted que se dirige el espiritismo y qué sentido tiene el espiritismo a finales del siglo XX y principios del XXI? El derrotero es, como ya afirmamos, una doctrina comportamental. El espiritismo tiene como sentido volver a reivindicar en el hombre los valores morales de los evangelios de Cristo.
para que volvamos a la fuente espiritual. Porque los evangelios, que fueron aceptados por todas las ramas de la división cristiana, sufrieron alteraciones de toda naturaleza, pero hay algo que no pudo ser modificado absolutamente de ellos, es la esencia moral y la esencia del amor. El espiritismo vino a ponerle claridad a los conceptos erróneos o las malas interpretaciones que había en los evangelios. Entonces, viene a decirle al hombre de la necesidad de un cambio. En este momento en que todo parece caótico, sin embargo, el espiritismo va en forma muy lenta avanzando. No la lentitud que llevaron el cristianismo, que necesitó 3 siglos para afirmarse, porque el espiritismo el año que viene recién cumplirá 140 años de la publicación del libro de los espíritus, por consiguiente de su aparición. Pero nosotros que viajamos por el mundo entero, hemos visto el progreso, incluso aquí en España. Hay un progreso increíble en el espiritismo. No se nota en el número de gente que va a los centros, pero se está sembrando. Los centros espíritas son una especie de nido de golondrina. Y tampoco no es una doctrina para las masas, porque como el espiritismo enfrenta al hombre a su conciencia, no todo el mundo está dispuesto a asumir responsabilidades. Somos muy cómodos y esperamos en otro momento, porque el espiritismo, cuando entra en nosotros, promueve un cambio. Cuando nosotros entramos al espiritismo no pasa nada. Lo importante es que entre en nosotros. Y la proyección de futuro a que usted hace referencia será no por causa del espiritismo, de ninguna manera, sino que sus enseñanzas tal vez ayuden al hombre a sentirse mejor consigo mismo. Porque esa incógnita de quién soy, vengo del mundo de los espíritus. ¿Qué soy? Un espíritu encarnado. ¿Hacia dónde voy? Al mundo espiritual. Tiene respuestas a través del espiritismo. Todas las religiones dijeron que el alma era inmortal, pero ninguna lo probó. Las realizaciones espirituales que se vieron en las diferentes iglesias son consideradas milagrosas, pero hoy, en este presente, los verdaderos sacerdotes del espíritu inmortal no son los religiosos, son los científicos que están probando la supervivencia del alma, la reencarnación, la comunicabilidad de los espíritus. Ellos están mostrando lo que las religiones perdieron la oportunidad porque se ocuparon mucho más de la parte material de los hombres que de la parte espiritual, pese a que poseían todo el caudal que había dejado Cristo en sus enseñanzas, pero prefirieron crear un imperio económico antes de ocuparse de las necesidades morales del individuo. ¿Alguien más quiere contar algo? Me gustaría decir una cosa. ¿Cómo no? Si los espíritus acuden a los cuerpos, y con esto estamos, ¿qué son los espíritus? ¿De dónde salen? Sí, dentro de la tradición espiritista o del pensamiento. De la filosofía espiritista. Los espíritus nos enseñan que el espíritu es creado simple pero ignorante, para que con su propio esfuerzo y a través de las diversas reencarnaciones vaya alcanzando la sabiduría intelectual, sabiduría emocional. Ahora, los espíritus son las almas de los hombres que vivieron en la tierra con una situación muy especial. La muerte no santifica a nadie. Si yo fui un canalla, sigo siendo en el mundo de los espíritus. Y por lo tanto, ese estado de evolución inferior que hay todavía en mí, me exigirá superar esa situación a través de diferentes reencarnaciones. Y será necesario venir a la tierra tantas veces como para que consiga la reflexión. Ahora, decíamos que el espíritu es creado simple pero ignorante. En el átomo está la creación del espíritu. El átomo vive dormido pero vibrante en el mineral. Pasa al vegetal. Después de todo el proceso evolutivo en el vegetal, pasa al animal irracional. A partir de entonces, cuando cumple el ciclo dentro del reino animal, se realiza la intervención para dar la individualidad, porque hasta entonces tenía un psiquismo.
y después ahí aparece el espíritu. Entonces, después de entonces pasa a ser hombre y ya nunca más pierde la individualidad, para pasar después al espíritu superior o al grado de angelitud, entre comillas, donde alcanzó a superar todas las etapas de la evolución aquí en la Tierra y pasa a otros planos superiores. Una pregunta que quería hacer yo. ¿Cuáles son las últimas investigaciones en el terreno espírita? Lo más novedoso en investigación dentro del espiritismo. El espiritismo no está haciendo investigaciones, porque el espiritismo quedó cimentado en la filosofía que presentó Allan Kardec y toda la codificación. Que haya espiritistas que se dediquen a la investigación fenomenológica, esa es otra cosa. De todas maneras, no estamos vinculados a ese campo de acción porque nuestra tarea en este momento es la de divulgar la filosofía espiritista. Pero hay varios campos de investigación muy importantes en lo que hace a la fenomenología. Pero ya escapa un poco al investigador científico espiritista porque los aparatos de la electrónica están superando a la investigación puramente del espiritista, porque ya no precisa, los espíritus están utilizando de elementos técnicos, pero no obstante, todavía necesitan del fluido del medio para realizar esas manifestaciones. ¿Alguien más? Bueno, creo que nos hemos abusado demasiado de ustedes. Muchas gracias por la gentileza. Mañana estaremos nuevamente aquí a las 20:30 horas. No es filosofía, es fisiología de la mediunidad, ¿no? Yo me quedé pensando, porque el tema de mañana es fisiología de la mediunidad. La fisiología es la ciencia que estudia el comportamiento de los órganos. Y nosotros vamos a tratar de exponer. Lamentablemente no tenemos un retroproyector, que es lo que necesitamos para mostrar algunos de los aspectos de la fisiología de la mediunidad. Los que puedan estar interesados, mañana estaremos aquí a las 20:30. La entrada es gratuita, por lo tanto ya saben que es por el mismo precio. Muchas gracias, que vayan con mucha paz.